Hola y bienvenidos a este podcast. Este podcast es sobre la Guerra Fría, un acontecimiento que marcó una gran confrontación y desacuerdo entre dos naciones, Estados Unidos y la Unión Soviética. Un momento crucial en el cual podemos decir que el mundo se dividió más de lo que estaba. Entramos en énfasis. Como tal, ¿qué es la Guerra Fría? Como muchos ya lo saben, este fue un periodo el cual hubo una gran rivalidad entre dos países, los cuales fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue un confrontamiento de varios tipos, tal cual si fuera una competencia, en ver quién podía más y mejor. Pero que principalmente el mayor debate fue la opinión política, en cual se encontraba en el capitalismo de parte de Estados Unidos y el comunismo de parte de la URSS. Gracias a que el debate era realmente muy grande, se le consideró una guerra, pero a diferencia de lo que conocemos como una guerra, o sea, un confrontamiento directo desde el ámbito militar. Esto fue de una manera indirecta, ya que como tal no hicieron ninguno de los dos ningún combate entre ellos, solo que sí existía una gran rivalidad. Gracias a este confrontamiento indirecto se le llamó Guerra Fría. Pasemos al contexto de los hechos. Antes de hablar de los hechos, tenemos que aclarar algo. Debido a que la discusión se tornaba principalmente en cuál sería el sistema político, dado a eso tendremos que explicar qué es el capitalismo y qué es el socialismo o comunismo. Iniciemos con el capitalismo. El capitalismo como tal es un sistema el cual se basa por la creencia a base de libre comercio. Cualquiera puede vender lo que guste y vivir de ello. Por ende, se basa en que el esfuerzo será recompensado, solo que dentro de todo eso fomenta la gran diferencia entre ricos y pobres, ya que los ricos se harán más ricos y los pobres más pobres, de forma que se genera cierta desigualdad. Imagínate que eres el hijo del dueño de una empresa multimillonaria. Ya tendrás asegurado un futuro al poder trabajar en eso. Y lo tendrás bastante fácil, porque tú solo tienes que seguir con la empresa, más no crearla. Pero ahora imagínate que eres un simple hijo de un obrero, que estás entre las clases sociales más bajas en el país. Ganarse la vida será mucho más difícil, debido a varios factores, ya sea una falta económica, mala educación y sobre todo el hecho de competir con tan poco contra gigantes comerciales para simplemente ganarse la vida. De esta manera generas una desigualdad social en la gente, en la cual al pasar el tiempo la vida sería para unos cada vez más sencilla y para otros mucho más difícil. Luego de eso partimos con el socialismo o comunismo. Aquí le diremos comunismo. Como su nombre lo indica, este sistema político se basa en la comunidad y el hecho de que todos reciban lo mismo. Bajo el estándar soviético, el cual por muchos años había sido el hecho de que unos vivían en palacios de oro, otros tendrían un verdadero infierno por simplemente no nacer dentro de la burguesía. Por esa gran desigualdad, el pueblo decidió repartir los bienes por todo el país, para de esa manera generar una igualdad en la cual estuviera presente el bienestar común. Suena bien en teoría, pero ponerlo en práctica es más difícil de lo que parece. Cabe recalcar que este sistema, al igual que el anterior, tiene varias fallas, pero hubo una que resaltó sobre las demás, y ese es el hecho de que como ahora los bienes están controlados, para que se repartan, ahora absolutamente todo está controlado. La gente solo era alguien el cual solo podía hacer lo que se les permitía. Nadie podía hacer algo distinto de lo permitido, y si alguien salía de las normas, era silenciado. El autoritarismo y control sobre la gente era brutal, por solo decir que ningún habitante del régimen comunista podía salir de sus regiones. Es como si tú nacieras en la Alemania Oriental y quieres visitar París, pero no puedes porque el gobierno no te lo permite, y si lo intentas, terminarás siendo solo un cadáver más de los miles que intentaron salir del país. Tampoco nadie podía progresar por el hecho de que como todo se repartía, si es que alguien quisiera tener una vida mejor, no la podría tener. Es extraño, sobre todo porque supuestamente manejan valores como el cuestionamiento y la rebeldía, pero por lo que veo, esas cosas no se hacían en lo más mínimo.
Es aquí en donde entra el debate. Por un lado, el capitalismo que quiere realizar la autosuficiencia y prevalecer sus tradiciones antiguas, creando una ilusión en la que ven el pasado como algo que fue perfecto y que se debería volver. Por el otro lado, el comunismo, al buscar un bien común y el repartirse las cosas entre todos, se generó un autoritarismo horrible, el cual solo generó una gran desgracia y desacuerdo entre la gente, y pensar en un futuro de una manera idealista o incluso fantasiosa. Aquí es donde entra la gran duda. ¿Qué elegirías? ¿El capitalismo, el cual te da libertad, pero te quita igualdad? ¿O el comunismo, el cual te da igualdad, pero te quita libertad? Todo esto iniciaría poco después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania y Europa en general había quedado devastado. Son pocos los lugares que no se vieron afectados al pasar esa terrible guerra. Entonces Estados Unidos aprovechó la situación y creó el Plan Marshall, que por lo que entendí se trata sobre apoyar económicamente a lugares de Europa y a cambio ellos se unirían al sistema capitalista. La URSS no tardó en realizar su propio plan con el Plan Molotov, el cual sería lo mismo, pero con la condición de que la gente se una al sistema socialista o comunista. De una forma no deseada, Estados Unidos estaría por la parte occidental y la URSS por la parte oriental, y oficialmente ese conflicto iniciaría en el año de 1947. Una competencia por todo. Respecto a las competencias entre las dos naciones, tenemos varios ejemplos en los cuales nos pudimos dar cuenta del fanatismo que tienen para demostrar su superioridad. Uno de los ejemplos fue la carrera nuclear, la cual se dividió en dos partes, las cuales fueron la carrera eléctrica, la cual se refiere a la forma de crear electricidad a base de energía nuclear, y la otra se basa en bombas nucleares. La manera de generar electricidad de manera nuclear es a base de una manera termodinámica, en la cual usa la temperatura extrema. No solo eso, sino de que generaban una electricidad mucho mayor a la que una turbina de combustión, solo que esa electricidad se vendría detenida con el accidente de Chernóbil en el 86. Respecto a las bombas nucleares, es una forma simple en la que competían por ver quién hacía más bombas, más eficaces y más pruebas. Fue una cantidad la cual se extendió mucho y que generó la mayor bomba nuclear, que fue una soviética llamada Tsar Bomba. Pero los Estados Unidos al final generarían una mayor cantidad de bombas y experimentos. Otra fue la carrera lunar. Los dos bandos fueron de alguna manera una cosa bestial. Los soviéticos fueron los primeros que pudieron llevar a un ser vivo al espacio. Más específico, la perra Kayla. Después también fueron los primeros que pudieron instalar un satélite en el espacio, en el 4 de octubre del 57. El satélite se llamó Sputnik 1. Otra vez más los soviéticos también fueron los primeros humanos en el espacio el 12 de abril de 1962, con Yuri Gagarin. Pero los Estados Unidos no se quedaron atrás, siendo con la operación Apolo 11 el 21 de junio de 1969, en la cual Neil Armstrong sería el primer hombre en llegar a la Luna. Las guerras satélites fueron un conjunto de guerras las cuales se consideró una subguerra de la Guerra Fría, ya que a pesar de que sí fueron guerras y conflictos en los cuales se generó una gran desgracia y muerte, estas guerras como tal fueron subguerras ya que las originaron Estados Unidos y Rusia, pero como tal ellos no sacaron. Podríamos decir que en el caso de Corea sería con la propia Corea, ya que Estados Unidos y la URSS se causaron todo este desorden al generar que se dividiera Corea. En Corea del Norte sería el comunismo y en el sur el capitalista, acabando con la mirada de vidas de soldados y sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial en el año del 47. Y como último mensaje me gustaría decir que esto como tal realmente no debió suceder. Realmente es algo que
no debió haber existido. Estemos muy cerca de tener una guerra nuclear. Pero como el maestro dijo, hay algo importante del saber todo esto. Y creo que eso importante es saber cómo funciona la sociedad actual, ya que sin esto muchos elementos de la sociedad actual no existirían, ya sean elementos técnicos o incluso sociales. Las religiones incluso tienen influencia en este movimiento, ya que el mundo se dividió más de lo que ya estaba. Así que solo nos queda esperar a ver qué sucede en este mundo en el cual todo podría pasar. Podríamos unirnos o posiblemente caer en otra guerra. Me despido y muchas gracias por la atención. Quiero que tengan el mensaje en el cual acepten las opiniones de los demás. No hagan la idiotez de cometer el error tan grande de no aceptar las opiniones de los demás, como lo hicieron Estados Unidos y Rusia, en el cual acepten los errores del otro y de uno mismo. Acepten que esto no se trata de una competencia y que la guerra, a pesar de que tenga ciertos frutos entre comillas buenos, al final solo genera desgracia. Lo más importante en esta vida creo que es más que nada vivir bien sin dañar a los demás. Así que vivan gratos y tampoco dañen a los demás. También quiero dar un último mensaje, el cual sería una frase la cual quisiera compartirles con ustedes. Imagínense tener a una persona que no te agrada. Tienes una pistola enfrente tuya. Sin embargo, voy a decirte algo. Esa pistola sirve para matar. Sirve para acabar con gente. Sin embargo, es el que quiero que tengan en cuenta. Sirve para acabar con el enemigo. Pero, ¿quién es el enemigo realmente? La respuesta es más sencilla de lo que creen. Nadie es su enemigo.